¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo encuentro en esta serie que hemos dado a llamar Jardín América tiene historia, y está bueno que la contemos a quienes nos siguen para dejarles algo a ellos, ¿no es cierto? Algo de lo que nosotros sabemos y que por ahí, si no lo contamos, se puede llegar a perder, ¿no? Bien. También le puede servir a aquel que alguna vez se cargue la mochila de escribir la historia menuda de Jardín, o la historia grande de Jardín América, y entonces tal vez estos apuntes les puedan servir como antecedentes, digo, ¿no? Tal vez. Mire, este video se graba cuando faltan pocos días para que se cumpla un aniversario más del 8 de septiembre. Una fecha importante para una de las entidades tal vez más importantes, dentro de las más importantes y más representativas, sobre todo de Jardín América. El 8 de agosto de 1981, un grupo de personas se reunían en el local de la municipalidad para fundar el Club Social y Deportivo El Timbó. De eso se trata. La historia no comenzó ese día. La historia empezó, ese día se hizo la primera asamblea constitutiva. La historia comenzó varias semanas atrás, porque se venía macerando la idea de formar otro club para sumar al que ya existía, que es el Club Jardín. Yo recuerdo que en el salón de mi padre, que tenía su comercio, se hablaba del asunto. La semilla estaba como germinando un par de meses antes, más o menos. Allí estaba Machón y otro grupo de docentes que se reunían y hablaban de este tema. Y mucho tuvieron que ver, en realidad, algunos vecinos, después lo vamos a mencionar, y los alumnos de la Escuela de Capacitación de Adultos número 12, que había empezado a funcionar en los salones prestados del anterior edificio municipal. Voy a mencionar algunos nombres de una lista seguramente incompleta, pero que sin duda estuvieron en la gestación de la idea. Por caso, José María Aquino, que era el encargado de la estafeta de correos en ese momento, no era estudiante. Juan Carlos Bubilowski, Armando Domínguez, estos sí eran estudiantes. Domínguez era integrante de una familia de Hipólito Yrigoyen. Juan Arrieta, Ana María Bañay, Carmen Buelque, José Ayala, entre otros. Seguramente me olvido de unos cuantos. Machón, como les dije, andaba rondando José Mercedes Jiménez por ahí también. Probablemente, no estoy seguro. Mire, mejor no lo voy a nombrar porque no estoy seguro de si estuvieron. Entonces, ya con la semilla casi germinando, el 8 de mayo de 1961, en ese lugar, es decir, en la escuela que funcionaba en la municipalidad y que es el antecedente de la actual Escuela Superior de Comercio, se integró la primera comisión directiva, que estuvo integrada de la siguiente manera. El presidente fue José María Aquino, la vicepresidente Ana María Bañay, el secretario Juan Carlos Budvilowski, la prosecretaria Aide Buelque, la tesorera Florinda Acuña, que era la enfermera del pueblo, y los vocales Armando Domínguez, José Ayala y Juan Arrieta. Estos fueron los integrantes de la primera comisión de fomento, de la primera comisión que se concretó el 8 de septiembre de 1961. Y después vino la cuestión del nombre.
La cuestión del nombre dio bastante que hablar. Ya se tenía comisión, pero había que elegir el nombre. Y se analizaron varios nombres. Por ejemplo, se pensó en Fraternidad, Juvenil, Primavera, Progreso, Tierra Colorada, El Porvenir, Argentina Norte, y uno gustó en particular: Muchachos Jóvenes. Alguien lo propuso: Jóvenes Alegres. Ese fue el que gustó en particular: Jóvenes Alegres. Así que en principio se resolvió llamar al nuevo club con ese nombre, pero debía traducirse al inglés. No sé por qué, pero tenía que traducirse al inglés. Eso fue lo que se pensó en ese momento. Y entonces, disculpen mi pronunciación, ¿no? Pues si es Cherry Jones, algo así, Jóvenes Alegres. Pero ese nombre no prosperó, no gustó tanto como para imponerse. Fue así que en la tercera asamblea, que tuvo lugar el 20 de junio, el 20 de septiembre, a las pocas semanas, la tercera del mismo año, se decidió finalmente sobre ese tema. Recojo aquí una versión publicada en el programa Campo Neutral, que conducía Carlos Soto. Allí él hizo un reportaje y de allí surge que esa tarde del 20 de septiembre de 1961, Carmen Buelque fue a buscarle a Florinda Acuña, que trabajaba como enfermera, le dije, ahí en la sala de primeros auxilios. Y iban caminando hacia la reunión que se iba a hacer en la escuela, en la municipalidad, y se cruzaron frente al gigante. Vieron el gigante, el Timbó. ¿Y vos pensás lo mismo que yo? Sí, ese es el nombre que tenemos que ponerle a ese club. Y decidieron proponer ese nombre, y cuando lo propusieron fue aceptado, y entonces de allí, con esa denominación, desde entonces perdura el club, que superando divergencias, avatares diversos, debe su existencia a la idea de aquel grupo de jóvenes y no tan jóvenes que entendieron que hacía falta otra entidad que satisfaciera los intereses de otro sector de la comunidad que entendía necesario que haya otro club. Al principio se pensó en asignarle a la nueva entidad un carácter, una finalidad que trascienda más allá de lo deportivo. No iba a ser deportivo. Pretendían darle una característica más bien social, parecida a los otros llamados clubes sociales que existían en otros lugares en otras ciudades de la provincia. Pero bueno, se tomó esa idea, aunque lo deportivo vino enseguida nomás. Tuvieron que ver en esto José Ayala, Budvilowski y Arrieta. Así que el deporte apareció prácticamente de inmediato. Y también por ahí, por lo deportivo, aparece el color verde. No se sabe muy bien cómo se eligió el color, pero desde entonces el verde es el color insignia de la popular entidad jardinense. Según la tradición, fue José Ayala el que consiguió la tela y los números para hacer el primer juego de camisas, no camisetas, eran camisas. Y fue Genoveva Kasprick, conocida más bien como Noca, una modista muy fina, la que confeccionó el primer juego de camiseta que tuvo la entidad. Y en cuanto a la primera participación deportiva, podemos decir que ocurrió en un torneo de esos que se llamaban Relámpago, que tuvo lugar en Gobernador Roca. Había que llegar a Gobernador Roca en aquel tiempo. Pasaron unos meses y ya el 25 de abril de 1962 se procedió a la renovación de la comisión. ¿Qué pasó? Algunos miembros se habían mudado de Jardín América, no estaban más, y entonces hubo que hacer una nueva comisión que quedó constituida de la siguiente manera. El presidente fue Nemesio Aires, el vicepresidente
José Brites, que creo que es Totito Brites, me parece a mí. El secretario Juan Carlos Bubilowski, el prosecretario Juan Arrieta, el tesorero Mauro Bogado y los vocales José Ayala, Armando Domínguez y José María Verón. Las autoridades quisieron organizar un baile con motivo del Día de la Primavera de 1962, pero el resultado ocasionó una pérdida de 118 pesos con 50 centavos moneda nacional. Llovió ese día y entonces las malas condiciones atentaron contra el normal desarrollo del compromiso social que se había programado. El Timbó entonces es conocido tanto por lo social como por lo deportivo, mayormente en fútbol, y no hay que olvidar al básquetbol. Particularmente por esta última actividad, el Timbó llevó sus colores a muchos lados provinciales, regionales, nacionales e internacionales. Anduvo la gente del básquetbol allí con Pablo Civils, llevando y representando al Timbó de Jardín América en muchísimos eventos durante no sé cuánto tiempo. Y como para finalizar, quisiera recordar a algunos de los que condujeron la entidad, algunos de los que fueron presidentes. Hay que recordar que después de José María Aquino vino Nemesio Aires, y el orden no lo tengo exactamente como sigue, pero estuvo Milciades Chamorro ocupando la presidencia por un buen tiempo. José Mercedes Jiménez también estuvo, Julio César Benítez Chapo, un tal Juan Carlos Cuenca, a quien conozco, Arnaldo José Bernier, también presidente bastante tiempo, Ramón Lovera. No estoy seguro, pero me parece que José Antonio Lobello también fue presidente. Y a otro que también conozco, un tal José María Cuenca, fue presidente allá por dos mandatos, creo que. Luego vinieron Carlos Acuña, Mártires Céspedes, y desde hace un buen tiempo está Waldemar Fernández, conocido Walde. Son 65 años que se van a cumplir, y como los mandatos fueron bastante largos en algunos casos, entonces es por eso que hay pocos presidentes, digamos. Probablemente me olvide de alguno. Mil disculpas. Bien, recordamos entonces al Club Timbó en su aniversario, y esto ha sido todo, casi todo por hoy. Espero sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, ¿por qué no? Y compartan esta información con aquellos que creen que les puede interesar, con sus contactos. Ayúdenme a difundir estas cosas que son bien nuestras, porque son de nuestro Jardín América. Y va sin decir que desde hace unos días estamos en Instagram, pero allí el formato es cortito, no nos podemos prolongar como acá. Y todo esto lo hacemos porque Jardín América tiene historia y merece ser contada a los que nos siguen, para que a su vez ellos tengan algo que contarle a sus nietos. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.